Presidente bielorruso. Ucrania busca una escalada del conflicto bajo un fuerte control de Estados Unidos. Alexander Lukashenko advirtió que esa postura amenaza la propia existencia del país. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, criticó a las autoridades ucranianas por exacerbar el conflicto con Rusia en lugar de buscar soluciones para evitar que se vea amenazada la existencia del país. ¿Qué ganaron con la ejecución de los jóvenes rusos? ¿Querían volver a exacerbar al hombre ruso? Lo hicieron. Hacen todo para una escalada, dijo el mandatario al hablar con periodistas y aludir al fusilamiento de prisioneros de guerra rusos por militares ucranianos, hecho documentado en un video que se divulgó este mes. Esto demuestra que los estadounidenses tienen un fuerte control sobre ellos. La gente independiente e inteligente no actúa así, aseguró Lukashenko. Ucrania debe hacer todo lo posible para poner fin al conflicto con Rusia, o de lo contrario sufrirá un colapso total de la nación, insistió el líder bielorruso al brindar declaraciones al margen de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que se celebra en Armenia. Si ellos, Kiev, no quieren que la gente muera, que no muera en gran número. Es difícil, pero el conflicto debe detenerse, porque la destrucción completa de Ucrania vendrá después, dijo, remarcando que lo que está en juego para ese país no es solo la pérdida de estatalidad, sino su propia existencia. Afirmó que el pueblo ucraniano, que está sufriendo la peor parte del conflicto, acabará obligando al presidente Vladimir Zelensky a un compromiso diplomático. Dentro de 1 o 2 años, el pueblo lo acusará. ¿Por qué hiciste que esta guerra comenzara? Señaló. Poco después que Rusia lanzara su campaña militar contra Ucrania a finales de febrero, Bielorrusia acogió varias rondas de conversaciones entre Moscú y Kiev. Sin embargo, esos esfuerzos diplomáticos no dieron ningún resultado. El ejército ucraniano comenzó a retirarse de Marinka. Los satélites registran el comienzo de la retirada de las tropas ucranianas de Marinka. Después de que el ejército ruso comenzó a asaltar Marinka, la actividad inusual de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó a registrarse en el territorio de este asentamiento. Inicialmente, se asumió que podría ser un reagrupamiento, sin embargo, las imágenes satelitales muestran que en realidad el ejército ucraniano comenzó a retirarse de Marinka. Por el momento, hay un movimiento activo de equipo militar y aunque la mayoría de las tropas ucranianas aún conservan su presencia en Marinka, con el comienzo del asalto a la ciudad por parte de las tropas rusas, definitivamente estamos hablando de la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los expertos atribuyen la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania al hecho de que el ejército ucraniano, debido a la falta de armas, no puede luchar en condiciones urbanas y, probablemente, la retirada de las tropas se debe a los intentos de preservar el equipo y el personal. Hasta la fecha, una parte significativa de Marinka está bajo el control del ejército ruso, sin embargo, la lucha en la ciudad todavía está en curso, lo que es causado por una retirada suave debido al riesgo de sufrir graves pérdidas y problemas con la fijación en la siguiente línea de defensa.
Francia entregó a Ucrania 2 lanzadores LRU similares a HIMARS. Francia ha armado a Ucrania con lanzadores múltiples de misiles modelo LRU similares al HIMARS estadounidense. Por el momento, se sabe que Francia ha transferido a Ucrania 2 lanzadores LRU, que son capaces de atacar simultáneamente con hasta 12 misiles guiados cada uno, con lo que se convierte en un análogo de los sistemas HIMARS. A pesar del número relativamente pequeño de lanzadores, estos sistemas representarán una amenaza muy seria, ya que es casi seguro que se utilizarán para garantizar la ofensiva del ejército ucraniano en una de las direcciones. La transferencia de los lanzadores múltiples de misiles tuvo lugar hace unos días, simultáneamente con la transferencia de los sistemas de misiles antiaéreos Crotalo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, como Avia.pro Periodistas ya había informado anteriormente. Varios cientos de misiles también fueron transferidos a las instalaciones, sin embargo, Francia está experimentando una escasez de estos últimos. En este sentido, Kiev claramente tendrá una grave escasez de municiones, ya que Estados Unidos no puede proporcionar todos los lanzadores de este tipo disponibles para Ucrania con sus suministros. La transferencia de armas guiadas de precisión a Ucrania claramente empeorará seriamente las relaciones entre Moscú y París. El misil estadounidense AGM-88 HARM demolió la mitad de un edificio residencial en Kramatorsk. El misil estadounidense AGM-88 HARM, disparado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, erró el objetivo y golpeó un edificio residencial en Kramatorsk. Un misil estadounidense lanzado por las tropas ucranianas contra un objetivo en la región de Donetsk, debido a un error, demolió la mitad de un edificio de apartamentos en Kramatorsk. La razón de todo podría ser el equipo de transmisión de radio instalado al lado del edificio o el funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica. Según el ejército estadounidense, el misil se estrelló contra un edificio residencial, como resultado de lo cual uno de los apartamentos fue destruido. Todavía no hay información sobre las víctimas, a pesar de que el incidente en sí ocurrió en septiembre. Cabe destacar que el ejército estadounidense anunció el incidente después de que el misil ucraniano cayera en el territorio de Polonia y Estados Unidos decidiera investigar otros casos donde el misil golpeó edificios residenciales en el territorio controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aparentemente, tal incidente está lejos de ser el único, ya que los residentes de Kramatorsk a menudo informan de la caída de misiles en el territorio de la ciudad, señalando que estos últimos vuelan desde la dirección oeste. Cabe señalar que el día anterior otro misil estadounidense se estrelló contra un edificio residencial, pero ya en Kiev. Estamos hablando, como se supo posteriormente, del misil AIM-120 Abraham, como lo demuestran los restos encontrados en el sitio del incidente.